Entonces, el primer tema es biofarmacia y terapéutica, que es el nombre del área donde el área de biofarmacia y terapéutica es una de las áreas del Departamento de Ciencias Farmacéuticas. Y mi idea con esta charla es un poco comentarles un background de la parte conceptual de la parte conceptual sobre la que después separa lo que hacemos, y charlar un poco de eso, de qué es lo que hacemos en la práctica, porque recuerden además que, o sea, que los docentes no solo tenemos tareas de enseñanza, sino que tenemos también tareas de investigación y tareas de relacionamiento con el medio. Entonces, estamos, o sea, en las actividades que les vamos a compartir, son las actividades en las cuales trabajamos, y esas actividades luego se nutren como van en intercambio con la parte de enseñanza, ¿no? Lo que enseñamos es en gran parte también lo que investigamos. Y después, en base a ese expertise, es como nos vinculamos con el medio, haciendo distintos servicios, asesorías, etc. Entonces, vamos a empezar por el principio. Y voy a retomar algunas de las cosas que mencioné antes, ¿no? Decíamos que el medicamento es un producto, ¿tá?, que está autorizado para ser comercializado para tratar de una determinada, puede ser para tratar una enfermedad, puede ser para diagnóstico o para modificar, por ejemplo, una característica fisiológica que se quiera modificar. En todos los casos, la administración de un medicamento a un paciente busca siempre dos objetivos, ¿no? Son los objetivos terapéuticos. Esos objetivos son eficacia y seguridad. Eficacia trata de provocar la acción farmacológica en el paciente para la cual administramos el medicamento, ¿sí?, conteniendo un principio activo. Ya sea, como dice, prevención de diagnóstico, o tratamiento de una enfermedad, o modificación de un estado físico. O sea, eficacia, ¿qué significa? Provocar el efecto que estoy buscando en una intensidad adecuada en el paciente y por un tiempo adecuado. ¿Está bien? Seguridad es el otro objetivo que tenemos que intentar cumplir en simultáneo. El objetivo de seguridad es minimizar la probabilidad de provocar en el paciente efectos adversos, efectos que no queremos que el principio activo provoque en el paciente. ¿Está bien? Y esto es porque la gran mayoría de los principios activos, si no todos, tienen la capacidad de provocar no solo un efecto, una acción farmacológica, sino alguna más. Entonces, bueno, hay que minimizar o sea, tengo que intentar lograr que el efecto para lo cual administro el medicamento se logre en una intensidad adecuada y minimizar la aparición de efectos adversos. Esos son los objetivos que hay que tener siempre presente en cualquier actividad vinculada al medicamento, ¿no? Producción, desarrollo, control de calidad. Un medicamento de buena calidad farmacéutica, algo de buena calidad es algo que está apto o que cumple los objetivos para el cual fue diseñado. Los objetivos de un medicamento son esos que les comenté: eficacia y seguridad. Entonces, un medicamento de calidad farmacéutica, al ser administrado, es un producto que al ser administrado maximiza las probabilidades, por supuesto al ser administrado en una forma adecuada, con una indicación adecuada, en una dosis adecuada, maximiza las probabilidades de lograr esos efectos de eficacia, o sea, lograr los objetivos de eficacia y seguridad. Los objetivos de eficacia y seguridad hacen a lo que es la respuesta clínica en el paciente. O sea, es lo que vemos, los cambios que vemos en un paciente. Por ejemplo, tenemos un paciente con crisis asmática, con dificultad para respirar, ¿sí?, porque tiene broncoconstricción, y eso dificulta el ingreso de aire
a los alvéolos, entonces tiene dificultades para respirar, también dificulta la salida de aire. Y administramos, por ejemplo, un principio activo salbutamol, en un medicamento que generalmente se va a ser un inhalador, ¿está bien? Porque buscamos una acción local a nivel pulmonar. ¿Y cuál es la respuesta clínica que esperamos obtener? O la que buscamos obtener. Buscamos provocar que el paciente mejore su capacidad de hacer ingresar y sacar aire, ¿sí? Por lo tanto, mejorar ese caudal de aire, por lo tanto, ver que el paciente comienza a respirar con normalidad, ¿sí? O sea, sacar al paciente de esa crisis aguda asmática que está teniendo. ¿Cuál podría ser el objetivo de seguridad? Bueno, el salbutamol al mismo tiempo, provoca la acción de broncodilatación en el músculo liso de los bronquios, como provoca el aumento de frecuencia cardíaca cuando llegan en cantidades suficientes al músculo cardíaco, ¿sí? Entonces, a ese nivel se une a otros receptores y provoca un aumento de la fuerza cardíaca, de la frecuencia cardíaca, que da lugar a taquicardias, ¿sí? Entonces, como el objetivo de la respuesta clínica podría ser mejorar la capacidad respiratoria del paciente, minimizando la probabilidad de que ese paciente aumente la frecuencia cardíaca y provoque taquicardia. ¿Cómo podemos regular conseguir esos objetivos? Bueno, ahí viene lo que precede a la respuesta clínica, que es un poco la relación dosis, exposición, respuesta. Y para eso habría que ver un poco por qué es que un principio activo provoca, o cómo, mejor dicho, es que un principio activo provoca los cambios en el organismo. Un principio activo provoca cambios por dos cosas. Primero, porque tiene como compuesto, ¿sí? Tiene la capacidad de unirse a un determinado ligando que está presente en el organismo, siempre podemos llamarlo receptor, y esa unión fármaco-receptor, que es específica, provoca ciertos cambios que son los que aprovechamos y utilizamos para tratar distintas patologías. Entonces, un principio activo tiene la capacidad de generar un cambio a nivel bioquímico, a nivel fisiológico en el organismo. Pero no es solo esa capacidad, sino que tiene que el principio activo llegar en cantidades suficientes, ¿sí?, al sitio del cuerpo donde ese receptor está expresado, ¿sí? Y ahí viene el otro punto, que es la exposición al principio activo. La exposición, o sea, la presencia en concentraciones adecuadas del principio activo en el organismo es lo que empuja una respuesta clínica eficaz y segura, ¿sí? Si la exposición es demasiado alta, probablemente terminemos, por ejemplo, si el salbutamol llega en cantidades altas, o genera concentraciones altas en el miocardio, ¿sí?, probablemente provoque taquicardia, que es lo que queremos minimizar. Entonces, la exposición al fármaco, en esta relación exposición-respuesta hay otras variables que juegan también, que son las características del paciente, pero la exposición al principio activo que logremos en el organismo empuja, o es la fuerza que va a llevar a obtener una determinada respuesta clínica, ¿sí? ¿Y cómo logramos? Entonces tenemos que lograr una exposición adecuada. ¿Cómo la logramos? Bueno, con una determinada dosis, o sea, con una dosis adecuada y con un medicamento adecuado, administrado en condiciones adecuadas, ¿ah? Esta secuencia, dosis, que involucra por supuesto al medicamento que voy a administrar, la exposición que se genera y la respuesta que se genera, es central en conseguir los objetivos de eficacia y seguridad. Y nosotros, los químicos farmacéuticos, tenemos que conocer cómo se dan cada uno de estos procesos
cómo están involucrados, qué características del medicamento afectan, por ejemplo, la exposición, qué características, por ejemplo, de los pacientes pueden tener un impacto entre, o hacer variar la relación entre la exposición y los efectos que se provocan, etc. Sí, mira, adelante. Buenas. Buenas. Quería preguntar si la respuesta clínica es la respuesta en el paciente que se espera ver o la respuesta real que se ve. Es la que se ve, la observada. Gracias. La respuesta clínica es la observada. El objetivo nuestro es que esa respuesta esté caracterizada por eficacia y seguridad. ¿Sí? O sea, que sea el efecto que estábamos buscando y que no aparezcan los efectos adversos. Vamos a hacer un poco de zoom en esta relación dosis-exposición-respuesta. Entonces, lo que va a terminar pasando es una determinada respuesta clínica en el paciente. ¿Cómo pasa? Bueno, tenemos un principio activo que tiene la capacidad de unirse, es un poco lo que venía diciendo, pero ahora lo vamos a ver de vuelta gráficamente. Tiene capacidad de unirse a un receptor, a un receptor endógeno del cuerpo y desencadenar un determinado cambio bioquímico que luego se puede traducir en un cambio fisiológico. Por ejemplo, en el ejemplo del salbutamol es la broncodilatación, para dar lugar a una respuesta clínica. ¿Sí? Esta interacción entre el principio activo y el organismo es lo que se conoce como la farmacodinámica, ¿no? La farmacodinámica es lo que el principio activo le puede hacer al organismo, ¿no? Los distintos efectos que puede provocar el principio activo en el organismo, ¿no? E involucran un determinado mecanismo de acción y transducción, o sea, que debemos conocer, es un poco la acción farmacológica que va a provocar un determinado efecto bioquímico, un cambio en el organismo, y que va interaccionando con otras variables, va a generar una determinada respuesta clínica. Ahora, estos receptores no están ubicados en cualquier lugar del organismo, o no están homogéneamente distribuidos, sino que están en un cierto lugar del organismo que llamamos biofase o sitio de acción. Y las concentraciones que guían, o sea, que las fuerzas que conducen este efecto, porque son la concentración como fuerza o sea, como generación del complejo fármaco-receptor, ¿sí? Que es una unión que se da, una unión específica que tendrá determinado equilibrio. Esa concentración es la concentración del principio activo en el sitio de acción. ¿Sí? Y, por ejemplo, la biofase para el efecto buscado de salbutamol era el músculo liso de los bronquios, ¿sí? En los pulmones. El sitio de acción para su efecto adverso es el miocardio. O sea, tenemos distintas biofases para un mismo principio activo. ¿Y cómo hacemos para estudiar un poco, para estudiar las concentraciones que se generan? Porque es muy difícil ir y medir estas concentraciones para caracterizar esto. Bueno, lo que hacemos es un poco estudiar los equilibrios que se alcanzan entre concentraciones en sangre, que es donde generalmente medimos, y concentraciones en distintos sitios del cuerpo, y también estudiar la relación entre, no solo de efecto entre la concentración en biofase, perdón, no solo la relación entre la concentración en biofase y el efecto, sino también la relación entre concentraciones plasmáticas y el efecto, ¿sí? Que se da por transitiva. O sea, nosotros estudiamos los equilibrios, cómo se distribuye, por ejemplo, qué equilibrios de concentraciones genera un principio activo al estar presente en la sangre, el plasma sanguíneo, cómo se distribuye a los distintos espacios del cuerpo, qué niveles puede haber en sitios periféricos, por ejemplo, el líquido cefalorraquídeo, el sistema nervioso central, cuando tengo un determinado nivel de fármaco en sangre, y así proyectar qué
efecto puede estar teniendo lugar ante un determinado nivel de concentración plasmática. Entonces, esto, tanto las concentraciones que se generan en biofase, las concentraciones que se generan en cualquier lugar del organismo, a lo largo del tiempo, después de administrar una determinada dosis, es lo que involucra el estudio de la farmacocinética. ¿Ah? La farmacocinética, al contrario de la farmacodinámica, es lo que el organismo le hace al medicamento primero y después al principio activo. O sea, cómo el organismo dispone del principio activo, sometiéndolo a distintos procesos que lo que van a generar es un perfil de concentraciones del principio activo en distintos tejidos y fluidos a lo largo del tiempo. Nicolás, eso vendría a ser isotónico, igual no, las concentraciones acá pueden ser diferentes, porque hay distintos procesos, y también depende de las características fisicoquímicas del principio activo, que tienen lugar acá en lo que es la distribución, y que hacen que un principio activo alcance distintos sitios del organismo con distintas concentraciones. Acá puede haber mecanismos de transporte, por ejemplo, transporte activo. Por ejemplo, les hablé de líquido cefalorraquídeo, para llegar al sistema nervioso central, un principio activo tiene que atravesar lo que se llama la barrera hematoencefálica, que está caracterizada por ser una barrera bastante restrictiva, y para atravesarla se requiere que el principio activo sea muy lipofílico, y además que no sea sustrato de algunos transportadores que lo que hacen es evitar ese ingreso, transportadores de flujo. En fin, y ahí se abre todo un abanico de temas que lo que hacen, o de cosas que tenemos que caracterizar en el estudio de la farmacocinética. ¿Sí? El estudio de la farmacocinética, o sea, la evaluación de qué concentraciones se generan después de administrar una determinada dosis, es fundamental, ya que las concentraciones son las que guían el efecto que se va a provocar, y nos permiten responder un montón de preguntas que, si solo vinculáramos, como estaba acá, dosis con efecto, sería muy difícil responder. Por ejemplo, si todos nosotros, ahora que somos 56, tomamos la misma dosis de un analgésico, ¿sí? A todos nos duele la cabeza. Si tomamos la misma dosis de un analgésico, ¿esperamos el mismo efecto en todos nosotros? O sea, ¿esperamos que la misma dosis genere el mismo efecto analgésico en todos nosotros? ¿Esperamos que el efecto dure lo mismo en todos nosotros? O sea, que por ejemplo, que el efecto, que el dolor no vuelva a aparecer, que el dolor aparezca a las 8 horas, o a las 12 horas, o a las 24 horas. Esas preguntas, solo vinculando dosis, efecto, no se pueden responder, porque la dosis es un evento discreto. Administré una dosis y después me siento a esperar a ver el efecto que pasa. Sin embargo, al estudiar la concentración es una variable dinámica, es una variable que se mueve con el tiempo. O sea, después de una dosis va a haber un perfil de concentraciones que se va a generar en el organismo. Imagínense una administración, una dosis, las concentraciones de sangre primero empiezan a aumentar, porque el principio activo empieza a ingresar. Por ejemplo, si tras una administración oral, va a ingresar el principio activo a través de, generalmente, el intestino delgado, se va a absorber, va a llegar a la circulación sistémica, vamos a tener altas concentraciones al inicio, y esas concentraciones van a bajar por distintos procesos que sufre el principio activo en el organismo, hasta desaparecer. ¿Sí? Entonces, evaluando ese perfil, yo podría estudiar y decidir cuándo tengo que volver a administrar una nueva dosis, cuando las concentraciones bajen a niveles subterapéuticos. ¿Sí? Y así hay otras preguntas que podemos responder. Particularmente creo que los químicos farmacéuticos podemos trabajar mucho en atar esto, porque van a ver que tenemos la formación ideal para trabajar con estas relaciones, la relación dosis-concentración y la relación concentración-efecto. O sea, nos formamos en los métodos necesarios para estudiar esto, y además para medir concentraciones, todo lo que es la parte analítica, y para optimizar esta relación con el fin siempre de lograr eficacia y seguridad en un paciente. Jonathan, tenías la mano levantada
y no quise cortar. No quería cortar porque justamente iba a decir eso, que sí, si relacionamos dosis con efectos, no estamos teniendo en cuenta pues el cuerpo de la persona, el metabolismo y demás. Exacto, exacto. Es un mismo valor para todos y no hay otra variable. Bien. Entonces, cuando analizamos un poco cuantitativamente estas dos características que les mencionaba, farmacocinética y farmacodinámica, podemos tener algo así. Farmacocinética es lo que el organismo le hace al fármaco, entonces tras la estudiamos, o sea, para estudiar los distintos procesos que sufre un principio activo en el organismo, lo que estudiamos son transcursos de concentraciones a lo largo del tiempo, y podemos estudiar las concentraciones en distintos sitios del organismo, concentraciones que se generan tras dar una determinada dosis, pero por supuesto con un valor de concentración aislado no me dice nada, porque es un número y si yo no puedo interpretarlo en términos de qué efecto está provocando en el paciente, entonces no me dice nada. Y ahí es donde entra la farmacodinámica. La farmacodinámica es la relación, en este caso cuantitativa, que se muestra acá, entre la concentración del principio activo y una determinada intensidad de un efecto, ¿sí? Y como les decía, para un principio activo puede haber más de un efecto que tenga lugar, entonces puedo vincular concentraciones con distintos efectos. ¿No? Va a haber un efecto buscado, por ejemplo, que es este negro, y va a haber un efecto que trataré de evitar. Entonces, trato de que la intensidad de este efecto sea significativa, pero la intensidad de este no sea significativa. Entonces, me voy a tratar de mover a niveles de concentración de fármaco dentro de lo que llamamos una ventana terapéutica, un margen terapéutico. Noten una cosa, la relación entre la concentración y el efecto no es lineal. O sea que a veces, si bien la relación dosis-exposición muchas veces es lineal, o sea, aumento al doble la dosis, tengo el doble de exposición, no quiere decir que vaya a tener el doble de intensidad de efecto. ¿Sí? Porque la relación efecto-concentración no es lineal. Y después tengo la relación PKPD, que es un poco es la combinación de la farmacocinética y la farmacodinámica, y que estudia el transcurso del efecto a lo largo del tiempo. ¿Está bien? En lo que yo hago, que les voy a comentar un poco después, el estudio cuantitativo de estas variables es central. ¿Tá? Y estudiamos las distintas variables con modelos, en general con modelos computacionales, y esos modelos están construidos de manera tal que reflejan los distintos procesos que caracterizan a cada una de las disciplinas estas de las caras de la interacción medicamento-organismo, la parte farmacocinética, la parte farmacodinámica, y que utilizamos en distintas aplicaciones, ¿no? Que vamos a ver un poco de qué se trata. Entonces, esto es lo que les decía, una determinada ventana terapéutica, por ejemplo, entonces voy a tratar de generar que las concentraciones estén dentro de esa ventana. Por ejemplo, en este caso, después de administrar una dosis, es un ejemplo, voy a tener concentraciones activas. Fíjense que después de administrar una dosis podemos tener que esperar un tiempo antes de que el efecto tenga lugar, porque las concentraciones iniciales no van a ser efectivas, no van a estar dentro de esta ventana donde la intensidad del efecto buscado es significativa, y luego voy a tener un tiempo dentro del cual las concentraciones están dentro de esa ventana, y luego las concentraciones van a bajar. Y yo, si quiero mantener el efecto, voy a tener que acá volver a administrar una dosis de principio activo, o sea, del medicamento. ¿Sí? Entonces, conocer un poco cómo va a variar es tanto la parte farmacocinética como la parte farmacodinámica, y también la relación PK-PD es algo clave para después en las actividades que les voy a compartir. Entonces, esto que vemos acá se llama variabilidad longitudinal, es variabilidad de una variable a lo largo del tiempo. ¿Sí? Imagínense que si yo pudiera caracterizar la farmacocinética y la farmacodinámica
para toda la población y pudiese saber con una alta probabilidad qué perfil de concentraciones voy a provocar en cada individuo y después qué efectos van a provocar esas concentraciones, entonces sería muy fácil establecer tratamientos seguros y eficaces. Sería muy fácil decir, esta dosis, este grupo de personas toma esta dosis, este grupo de personas toma otra. Pero lo que tenemos en la realidad es que pocos fármacos logran eficacia y seguridad bajo el mismo régimen posológico en todas las personas, ¿no? Este enfoque se llama flat dose, o una dosis para todos, un tamaño encaja a todos, un talle para todos, tiene poco éxito, ¿no? Cuando uno, en principios activos, que se llaman de estrecho margen terapéutico, o sea, donde tenemos que esta ventana terapéutica es estrecha, requieren que los pacientes que toman esos principios activos sean monitoreados y estudiados con más foco, ¿tá? En más profundidad. Y que requieren optimizar las dosis y los tratamientos para cada uno de los pacientes. Entonces, si abren un prospecto van a ver que hay una indicación de una posología para adultos, por ejemplo, y es una única posología para todos los adultos, ¿no? Todos los adultos es una población muy variable también. Dentro de esa población va a haber algunos que esa posología le va a servir y otros probablemente que no, ¿no? Y eso se agrava cuando la ventana terapéutica es más estrecha. Entonces, ese enfoque tiene sus limitaciones. ¿Y por qué? Porque esta interacción medicamento-organismo está afectada por la variabilidad biológica y la variabilidad de distintas fuentes que contribuyen, el efecto de distintas fuentes que contribuyen a la variabilidad. Como el propio medicamento puede tener su variabilidad, o sea, no todos los comprimidos de un lote tienen la misma masa de la dosis que está la dosis nominal, la dosis que dice tener. Hay una cierta variabilidad porque es un producto, es un resultado de un proceso tecnológico que tiene un margen de error. Después las condiciones de administración, ahora vamos a ver algún ejemplo, pueden también modificar la exposición. O sea, por ejemplo, si ustedes toman un medicamento en ayunas o con comida, puede afectar mucho el perfil de concentraciones, dependiendo de qué medicamento, de qué principio activo sea. Después características propias del paciente, ¿sí? Todo eso suma a la variabilidad tanto en farmacocinética, en farmacodinámica, como en la relación PK/PD, que es el análisis del efecto a lo largo del tiempo. Y esa variabilidad hace que sea difícil que una misma dosis le sirva a todos, ¿sí? Esto, por ejemplo, es un ensayo clínico en condiciones controladas, administrando la misma dosis, en este caso un antirretroviral, lopinavir, a un conjunto de voluntarios sanos, en un estudio muy protocolizado, y bajo condiciones controladas, y aún así se ve una variabilidad enorme. Entonces, después cuando pasamos al mundo real, a pacientes que a veces se olvidan de tomar la dosis, o por las propias características que tienen, el estado clínico también puede ser una variable que tenga un impacto entre la relación dosis y concentración. Entonces, la variabilidad es un desafío que hay que superar. Y este es otro ejemplo este es el tiempo warfarina es un anticoagulante, ¿no? Que tiene que ser monitoreado porque es muy difícil optimizar la dosis de cada paciente. Todo lo que se mide es un índice normalizado para el tiempo de coagulación de la sangre. O sea, si el tiempo de coagulación, si demora mucho, entonces tenemos riesgo de hemorragia, y si coagula mucho, tenemos riesgo de trombosis, de que se formen coágulos y que sea un problema. Entonces hay que ajustar muy bien la dosis en cada paciente. Sin embargo, por ejemplo, la misma dosis para el mismo paciente, que está en naranja acá, 2 miligramos por día,
a veces está dentro del rango buscado, que es entre 2 y 3, y en otras ocasiones está por fuera. Y miren, para este paciente azul es mucho peor. Con la misma dosis, a veces está por encima del rango buscado y a veces por debajo. Estos son datos reales. Entonces, tenemos, la variabilidad es la regla, ¿tá? La variabilidad es la regla en el estudio de estas cosas. Tenemos variabilidad interindividual, o sea, variabilidad entre las personas, y variabilidad para un mismo paciente entre distintas ocasiones. Y por supuesto que se asocia con ineficacia o toxicidad farmacológica. Si no hubiese variabilidad, sería muy sencillo lograr los objetivos de seguridad y eficacia. Entonces, esta variabilidad nos exige desarrollar métodos que integren, que primero conocer bien los aspectos de farmacocinética y farmacodinámica, y después desarrollar metodologías para explotar ese conocimiento en la vida real, ¿sí? Para utilizarlo, para informar la toma de decisiones, ¿no? Y generalmente eso toma la forma de modelos computacionales, que es un poco, es básicamente en lo que yo me especialicé. Es utilizar modelos computacionales para analizar todo esto, para tratar de describir tanto la parte farmacocinética y la parte farmacodinámica de un grupo de poblaciones tras administrar diferentes dosis, y también esos modelos nos permiten después hacer proyecciones, o sea, ¿qué pasa si le administro otra dosis? ¿O qué dosis le debería administrar a este paciente puntual que observé con determinadas características para lograr eficacia y seguridad en ese paciente? O sea, individualizar la dosis, ¿sí? Entonces, usamos modelos para informar la toma de decisiones en desarrollo de medicamentos y en farmacoterapia. Vamos a pisar un poco el acelerador. Entonces, me voy a concentrar un poco en la parte farmacocinética, ¿tá? Porque la parte farmacodinámica la van a ver un poco más la semana que viene, perdón, la semana que viene, no, el viernes con Beatriz Mundial. Entonces, la parte los procesos que sufre un principio activo al ingresar al cuerpo, que son los procesos que están involucrados en lo que es la farmacocinética, lo podríamos resumir con esta sigla, que es LADME. Esta sigla es liberación, absorción, distribución, metabolismo y excreción. Son los distintos procesos que puede sufrir un principio activo al ser administrado en un medicamento. Vamos a concentrarnos ahora en estos tres. Básicamente estos procesos, LADME, lo que resumen resumen esto, que el principio activo va a tener un proceso de ingreso al cuerpo. Una vez que esté en el cuerpo, se va a distribuir desde la sangre hacia distintos tejidos, distintos órganos, fluidos periféricos, y al mismo tiempo va a ir siendo eliminado por el cuerpo. El cuerpo tiene la capacidad de eliminar, o sea, remover irreversiblemente compuestos. Entonces, por eso es que va desapareciendo el principio activo del organismo. ¿Está bien? Y eso es lo que quiere decir la sigla estalar. La distribución es la transferencia de fármacos de la circulación sistémica hacia fluidos tejidos periféricos, la eliminación es la remoción irreversible de fármaco, se da por distintas vías, no vamos a entrar mucho en eso. Entonces, los procesos que sufre un principio activo cuando aparece en la circulación sistémica, imaginen un principio activo saliendo por el corazón, por la arteria aorta, y yendo a todos los órganos puede llegar del cuerpo. Entonces, esto es lo que ocurre cuando administramos un medicamento, por ejemplo, por vía intravenosa en forma de bolo. Una inyección rápida de una dosis, o sea, de una masa de fármaco a la circulación sanguínea. Después de que administramos eso, lo que va a pasar son los procesos de distribución y eliminación que van a generar un perfil de concentraciones descendente con una determinada velocidad que va a depender del principio activo y del organismo. O sea, después de administrar un bolo, básicamente no hay mucho, en este formato de administración no hay muchas variables que yo pueda controlar para tratar de optimizar la terapia. La variable que puedo controlar acá es la dosis que le estoy administrando. Después que esa dosis entra, lo que pasa depende del principio activo y del organismo. Otro formato de administración intravenosa es la perfusión a velocidad constante. Por ejemplo, cuando conectamos una vía y con una bomba hacemos ingresar el principio activo a una determinada velocidad.
o a veces con un sachet que esté goteando a una determinada velocidad y eso va a la vía. Entonces, básicamente con la velocidad de goteo controlamos la velocidad de ingreso de fármaco al organismo, que es una variable extra que no puedo controlar cuando hago ingresar toda la dosis en un instante. Y, por ejemplo, distintas velocidades de administración provocan distintos perfiles de exposición para el fármaco a lo largo del tiempo. Entonces ahí tengo otra variable para controlar. Entonces, para las administraciones intravenosas, en general, con la perfusión puedo controlar bastante el perfil de concentraciones para optimizar el tratamiento. Pero ¿qué pasa cuando, para pacientes que obviamente se pueden poner una vía, pacientes ambulatorios? Para la vía de administración más utilizada, que es la vía oral, tengo un proceso de ingreso que es complejo, que se da porque la administración es extravascular. Administro el medicamento no directamente a la circulación sanguínea, sino que lo administro, por ejemplo, por vía oral, ¿sí? Entonces hay un montón de procesos entre que administro el medicamento y el principio activo que está en ese medicamento ingresa a la circulación sistémica, que definen la velocidad de ingreso y definen cuánto fármaco va realmente a ingresar, ¿sí? Entonces, esos procesos, acá lo que se diferencian son los procesos de disposición, que son los que sufre el principio activo cuando llega a la circulación sistémica, que son estos, que son los que se dan con una administración intravascular, y después tenemos los procesos, liberación y absorción, que son los que se dan cuando administro por vía extravascular. Y esos entran en lo que se llama la fase biofarmacéutica. ¿Ah? La fase biofarmacéutica es el conjunto de procesos que tienen lugar entre que administro el medicamento y que el principio activo llega a la circulación sistémica. Que no es instantáneo. Piensen en una vía oral, administro el medicamento al tracto gastrointestinal y lo estoy administrando en un sitio que en realidad es externo para el organismo. ¿Ah? El principio activo que está en ese medicamento tiene que encontrar su lugar hacia la circulación sistémica. Va a tener que disolverse primero en los fluidos del tracto gastrointestinal y va a tener que permear por distintas barreras y atravesar distintos obstáculos hasta que llega a la circulación sanguínea. Y lo puede hacer en una determinada fracción. No en raros casos, el 100% de la dosis que administro consigue llegar a la circulación sistémica. La cantidad del porcentaje de la dosis que realmente es absorbida es un parámetro que se denomina biodisponibilidad. O sea, cuánto de la dosis que administro está biodisponible, está disponible para todos los órganos. Y bueno, ahí hay varios factores ahí que hay que tener en cuenta, por eso ustedes también estudian mucha fisiología, para después entender un poco cómo procesos fisiológicos y fisiopatológicos también. Miren este ejemplo. Entonces, ¿por qué es importante esto? Bueno, les voy a mostrar, este es un ejemplo en el cual a un grupo de personas se les administra alcohol, etanol, en la misma dosis, pero con distintas bebidas, ¿no? Cerveza, vino y vodka. Y normalizado, con volumen normalizado, o sea, obviamente el vodka se diluye un poquito, se diluye para que todos tengan la misma dosis de alcohol, pero claramente son bebidas diferentes que tienen distintas características, además del alcohol, que debería ser el principio activo, que comparten esas formulaciones, tienen otros componentes que pueden afectar el ingreso del alcohol al organismo. Entonces lo que se mide después de administrar esa misma dosis de alcohol es la concentración de alcohol en sangre en esos distintos sujetos. Y lo que se observa es esto, que la cerveza logra un perfil de concentraciones bastante menor, bastante inferior al perfil de concentraciones que logra el vodka. Y saben que el alcohol tiene una relación bastante directa entre la concentración y el efecto que provoca, ¿sí? ¿Y por qué pasa esto? Si se fijan al final, después de las 2 horas,
independientemente de la formulación, todo decae el alcohol en el organismo con la misma velocidad. Esto es porque son los mismos pacientes. Entonces, cuando el cambio de concentraciones depende de las características del paciente, en este caso de voluntario, y del principio activo, del etanol, en los procesos de disposición, acá no se diferencian las formulaciones, porque las formulaciones no afectan la disposición. Pero sí las formulaciones afectan el ingreso del principio activo al organismo, o sea, a qué velocidad ingresa y qué cantidad ingresa. Con la cerveza ingresa bastante menos cantidad de alcohol, a pesar de que dimos la misma cantidad, y lo hace a una velocidad más lenta. ¿Saben por qué es esto? Porque la cerveza tiene un contenido calórico bastante superior al vodka, y ese contenido calórico genera que el estómago, una vez que la cerveza llega al estómago, el píloro del estómago se cierre y se limite el pasaje del contenido del estómago hacia el duodeno, hacia el intestino, donde comienza a absorberse el alcohol. El alcohol en el estómago no solo no se absorbe, no puede ingresar a la circulación sanguínea, sino que además se metaboliza, porque hay una enzima, la alcohol deshidrogenasa, que metaboliza el alcohol mientras el alcohol esté ahí. Entonces, retener más en el estómago al alcohol, no solo enlentece el ingreso, porque el alcohol va pasando de a poco al duodeno, al intestino, y esa velocidad lenta termina enlenteciendo la velocidad de ingreso a la sangre, sino que además hace que ingrese menos cantidad, porque más cantidad se metaboliza en el estómago antes de entrar al organismo. Y por este motivo es que hay que comer antes de tomar, independientemente de la bebida que tomen. Este es otro ejemplo para una mezcla de un destilado con Coca-Cola, creo que es. Pero con azúcar en este perfil, y sin azúcar este otro perfil blanco. O sea, con el azúcar tiene el mismo efecto. Hace que el vaciamiento gástrico sea más lento. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque uno, modificando las características del medicamento, características de la formulación, puede modificar la velocidad de ingreso del principio activo al organismo y puede modificar el perfil de exposición de concentraciones en sangre. Y a eso se apunta la biofarmacia. La biofarmacia es la ciencia de estudiar eso, la introducción de los fármacos en el organismo. Se concentra en lo que es la fase biofarmacéutica. Y es fundamental para lo que es el desarrollo de formulaciones, por ejemplo. Otro ejemplo, por ejemplo, el ibuprofeno. Últimamente parece que el ibuprofeno solo se puede tomar en cápsula blanda. Es cápsula de gelatina blanda, cuando por hasta hace unos años no había cápsula de gelatina blanda. Y eso porque la cápsula de gelatina blanda logra un perfil de ingreso bastante más rápido del que logran los comprimidos, porque en los comprimidos el ibuprofeno se tiene que disolver antes de absorberse, y en las cápsulas de gelatina blanda ya está disuelto. Entonces, un ingreso más rápido genera un efecto más rápido y concentraciones mayores que ayudan a que la eficacia se logre más rápido. Entonces, en todo esto hay que tener en cuenta las vías de administración, hay que tener en cuenta, hay distintas formas farmacéuticas. Las distintas formas farmacéuticas logran esto que les discutía recién con cápsulas, logran distintos perfiles de exposición para el principio activo en sangre. Y también, por ejemplo, cambios, cuando ven una formulación de liberación prolongada, esa formulación está desarrollada de manera tal de que en vez de tener que administrar un medicamento 3 veces por día y tener una oscilación de concentraciones como la que ven acá, puede administrar el medicamento una vez por día y tener una oscilación de perfiles más lento. ¿Por qué? Porque el medicamento de liberación prolongada enlentece la velocidad de ingreso al organismo y genera un perfil menos oscilante. Todo general, un poco visto a grosso modo, ¿no? Entonces, ¿dónde es que aplicamos estos conceptos? Tanto de biofarmacia y terapéutica. Estos conceptos se aplican mucho en lo que es el desarrollo de medicamentos, ¿no? Que empieza por el descubrimiento de candidatos y la evaluación de las características farmacocinéticas, farmacodinámicas. Hay que recabar datos de concentración a lo largo del tiempo, de efecto
a lo largo del tiempo y del efecto que provocan distintas concentraciones. Eso en general se integra en modelos computacionales con los cuales uno puede estudiar y hacer proyecciones. Por ejemplo, una de las proyecciones más importantes durante el desarrollo de un nuevo medicamento es la selección de la primera dosis en humanos, que se nutre, o sea, se informa con datos que hayan sido recabados en animales de experimentación, porque la primera vez que se administra un principio activo a un humano, no se sabe nada de cómo va a interaccionar, cómo va a ser la exposición después de esa dosis. Y la decisión está informada por modelos que básicamente estudian la farmacocinética en animales y proyectan eso a humanos. Y luego hay todo ensayos clínicos a lo largo del desarrollo de medicamentos para estudiar los perfiles de eficacia y seguridad de un principio activo y para terminar de desarrollar la forma farmacéutica. El desarrollo de medicamentos, de nuevos medicamentos, en Uruguay o sea, en Latinoamérica básicamente, no se descubren nuevas, o sea, si bien se trabaja sobre nuevas moléculas, todo este ciclo de desarrollo requiere una inversión gigante y años de investigación. En general esto lo hacen compañías multinacionales, pero el desarrollo de medicamentos en las formulaciones, el desarrollo de nuevas formulaciones de liberación prolongada o formulaciones como cápsulas, etc., sí se puede hacer, se hace en la región, y ahí podemos trabajar los químicos farmacéuticos, por ejemplo, estimando cuáles son los mejores perfiles para obtener un efecto buscado, ¿sí? Y después hay toda una aplicación de este marco en la práctica clínica, en la optimización de dosis, que es, me voy a pasar un poco, que es el uso por ejemplo, lo que hacemos en monitoreo terapéutico de medicamentos, en el hospital de clínica. Que lo que hace el químico farmacéutico ahí es medir concentraciones de principios activos en pacientes, y ese dato, en conjunto con datos de la historia clínica del paciente, datos, por ejemplo, de qué comedicación está tomando, datos de laboratorio, de análisis de laboratorio, características demográficas individuales, y el seguimiento un poco que se puede hacer en ese paciente, lo que se hace en la unidad de monitoreo es interpretar esa concentración. Se utilizan también, están empezando a utilizar modelos computacionales que analizan esos datos, y lo que hacemos es predicciones para individualizar las dosis, recomendar al equipo médico una nueva dosis, por ejemplo, para una nueva posología para el mismo paciente, para intentar maximizar la probabilidad de conseguir eficacia y seguridad en cada uno de los pacientes. Y estos modelos se pueden nutrir de distintas cosas. Lo que hacemos en la unidad entonces de monitoreo de la hospital de clínicas tiene una parte analítica, que es medir concentraciones en sangre, y otra parte de interpretación de esas concentraciones, y también interpretación de efectos para hacer proyecciones y proponer proponer una nueva posología o mantener la posología. También se hace investigación básica, que es un poco estudiar cuáles son los distintos procesos, pero más finamente, que sufre un principio activo en el organismo, o sea, a qué transportadores se somete, cómo ingresa, por ejemplo, al sistema nervioso central, cómo llega al sitio de acción. Estudiar mucho la farmacocinética, la parte farmacodinámica también, de un principio activo, nos puede hablar mucho del sistema del organismo, en el cual ese principio activo al cual está siendo sometido. Entonces, el área de biofarmacia y terapéutica de la Facultad de Química tiene dos laboratorios. Uno es el CEBIOVE, que es ahora donde estoy yo, está en el Hospital Español, es el Centro de Evaluación de Biodisponibilidad y Bioequivalencia de Medicamentos, y otro es la unidad de monitoreo del Hospital de Clínicas, que está en el Hospital de Clínicas. ¿Qué se hace en la unidad de monitoreo? Bueno, un poco lo que les comentaba. Hay fármacos de estrecho margen terapéutico, para los cuales tenemos la necesidad de individualizar el tratamiento, o sea, hacer un seguimiento más fino del efecto de la exposición y el efecto que se está logrando con una determinada dosis, para asegurarnos de que los pacientes reciban la dosis que tienen que recibir en el momento que la tienen que recibir,
y todo eso en función de las variables, las características individuales y las características de tratamiento. Y eso un poco es la actividad de monitoreo que el químico farmacéutico puede desarrollar a nivel de monitoreo de medicamentos. En el laboratorio de biodisponibilidad y bioequivalencia, lo que estudiamos básicamente, la bioequivalencia, es el efecto de la marca comercial sobre el perfil de exposición, sobre la farmacocinética del principio activo. O sea, dos medicamentos que contengan el mismo principio activo, pero que estén producidos por laboratorios diferentes, en realidad son productos diferentes, porque tienen distintas tecnologías, pueden diferir en lo que llamamos excipientes, que es lo que acompaña el principio activo, lo que le da forma al medicamento, y que tienen las funciones de ayudar a la producción, pero también de vehiculizar el principio activo hacia la circulación sanguínea. Entonces, al diferir en excipientes y en tecnología de producción, dos medicamentos que tengan el mismo principio activo en la misma dosis, pero que sean producidos por compañías diferentes, por laboratorios diferentes, pueden en un mismo individuo provocar perfiles de concentraciones diferentes. ¿Sí? Y esto es un poco lo que estudiamos en el Centro de Biodisponibilidad y Bioequivalencia. Estudiamos el efecto de excipientes, el efecto de la tecnología de fabricación sobre la absorción del principio activo. ¿Cómo estudiamos esto? Por ejemplo, hacemos hacemos una caracterización, porque ¿por qué distintos productos afectan el perfil de concentraciones del tiempo? Porque afectan el ingreso del principio activo. ¿Y de qué depende el ingreso del principio activo? Por ejemplo, la formulación oral, en cómo se disuelve el principio activo, cómo se libera, cómo se disgrega el comprimido en el tracto gastrointestinal y cómo se disuelve, y cómo va atravesando las distintas partes del tracto gastrointestinal, y después cómo permea hacia la circulación sanguínea. Entonces, lo que hacemos, acá tenemos un laboratorio en donde podemos caracterizar en condiciones in vitro, o sea, tenemos ensayos de disolución y otro tipo de ensayos que tratamos de simular las condiciones del tracto gastrointestinal para evaluar un poco en condiciones biorrelevantes cómo puede rendir un medicamento, una formulación, y eso, por ejemplo, trabajamos en conjunto con laboratorios que están desarrollando una formulación para controlar las variables de la formulación, para conseguir un perfil de ingreso, un perfil de concentraciones versus tiempo óptimo. Y en general esa caracterización in vitro también la incluimos dentro de modelos computacionales para hacer proyecciones. Y además trabajamos en la parte de lo que es la evaluación clínica, hacemos ensayos clínicos en voluntarios sanos, comparando distintos productos, distintas marcas comerciales. Hacemos mucho análisis estadístico para diseñar el ensayo clínico y para analizar los datos que surgen de ese ensayo. Hacemos mucho la parte analítica, porque tenemos que medir las concentraciones tanto en medios de disolución acá en el laboratorio, como en la sangre de pacientes y de voluntarios. Entonces un poco hacemos todo eso para, en este caso de biodisponibilidad y equivalencia, guiar lo que puede ser el desarrollo de una formulación, de una fórmula, capaz que un principio activo que ya se viene utilizando, pero un laboratorio quiere llevar al mercado un medicamento contenido ese principio activo. Lo que hacemos es tratar de estudiar distintas variables para guiar ese desarrollo y, por ejemplo, evitar la realización de múltiples ensayos clínicos. Los modelos que construimos tienen como objetivo, uno de los objetivos principales es que yo pueda predecir lo que va a pasar en un modelo que integra información de distintos lugares, y que esa predicción sea lo suficientemente buena que yo me evite tener que hacer un ensayo clínico. Y eso tiene componentes económicos, porque hacer un ensayo clínico es costoso, pero también éticos, porque hacer tanto experimentación animal, animales de experimentación como en seres humanos, tiene un componente ético importante. Entonces un poco, trabajamos un poco en ese abanico de posibilidades.
el monitoreo terapéutico haciendo seguimiento, haciendo la optimización de posologías, y después Cecilia Maldonado, que es también profesora agregada y está encargada de la unidad de monitoreo, va a dar una charla también sobre farmacia hospitalaria, sobre el final del curso, de este curso, y donde les va a compartir otras cosas que se pueden hacer también desde ese ámbito. Y bueno, y acá desde la parte del laboratorio de equivalencia, también hacemos un poco, o sea, aplicamos los modelos para hacer optimización de dosis con los datos que nos llegan, y también nos dedicamos a evaluar cómo la formulación puede tener un impacto sobre la absorción. Entonces, básicamente lo que combinamos un poco bastante los conocimientos que tenemos sobre farmacocinética, farmacodinamia, conocimientos de fisiología y de la interacción medicamento-organismo, con aspectos matemáticos, aspectos estadísticos, aspectos computacionales y aspectos analíticos de laboratorio para desarrollar métodos que sean biorrelevantes, por ejemplo. Un poco en eso se engloba lo que es la actividad, o parte de la actividad del área. Las asignaturas del área, y un poco de las asignaturas que tienen, en donde se ve mucho de lo que les dije, son farmacocinética y biofarmacia, es obligatoria el 6º semestre. Farmacoterapia también es obligatoria para la 1, para químico farmacéutica, está en el 7º semestre. No, perdón, está en el 8º semestre, si no me equivoco. Y después, estas son las optativas del área de biofarmacia y terapéutica. Tenemos farmacoterapia 2, donde se profundiza un poco en la parte de seguimiento farmacoterapéutico a pacientes, evaluación de historias clínicas, evaluación de casos clínicos, interacciones farmacológicas, interacciones con, por ejemplo, plantas medicinales. Después tienen una asignatura concreta de monitoreo terapéutico de medicamentos, una asignatura optativa de biodisponibilidad y bioequivalencia de medicamentos, otra que es cronofarmacia, donde se estudia cómo varía el organismo a lo largo del día y cómo eso puede tener un impacto en el efecto, ¿no? en la exposición y en el efecto de un medicamento. O sea, es lo mismo administrar un medicamento de día que de noche. Eso se estudia en esta asignatura cronofarmacia. Introducción a la farmacometría estudia toda la utilización de modelos computacionales para apoyar las distintas aplicaciones que les estuve comentando. Atención farmacéutica es un poco el trabajo más en farmacia hospitalaria y en farmacia comunitaria con los pacientes, guiando, explicándole a los pacientes y trabajando con ellos para optimizar las condiciones de administración. Y farmacia asistencial es también un abanico de distintas aplicaciones que tiene químico farmacéutico en la farmacia, quizás más vinculado con farmacia hospitalaria, donde también, bueno, es otra optativa y se ven algunas cosas. También temas como farmacoeconomía, o también farmacia clínica, etc. Bien, 4:30. Terminamos en hora. ¿Hay alguna duda o comentario? ¿Algo que surja de estos temas o algo que quieran preguntar? Cualquier cosa, cualquier comentario. Bien. Bueno, cualquier también consulta que surja pueden usar el foro. Tengan presente eso, que vamos a estar ahí. Una consulta. Sí, ¿El tema de los grupos lo hace la semana que viene? ¿O cómo no me quedó muy claro eso? sí, para ahí voy a parar la grabación.